Vamos a empezar. Ha pasado por muchos nombres. Mira, esa es la Biblioteca Nacional. José Manuel me acaba de meter porque otra imagen detrás, porque esa, pero vuelve a la primera, porque me falta la de arriba, la de España, y yo no me di cuenta cuando cogí que seguramente, mira, por la parte aquella de atrás donde está una imagen representando el estudio, hay una escalerita que se sube pues para la limpieza, porque estos son de arenisca y resulta que, y mármol, que se deterioran muy fácilmente. Además está en un sitio muy abierto, muy expuesto a los aires que bajan por la calle Goya. Aquella plaza es una plaza de mucho aire, no en vano está allí la bandera, que fijaos que ondea mucho, y es por esto. Pues esa foto se debió hacer cuando la habían bajado la imagen de España para que tiene una corona de laurel y una bandera detrás. Pero claro, una bandera que se ve ridícula al lado de la otra, que es la más grande del mundo, que está ondeando, tiene 240 y tantos metros cuadrados. Yo no sabía que era la más grande del mundo, en un sitio público. Española. La bandera española. Pero habrá de otros países también muy grandes. ¿Qué? Que habrá de otros países también muy grandes. No, esta es la más grande del mundo. 243 metros cuadrados, creo que son. Es muchísimo. Ya una vez entendí cómo lo hicieron, los telares y todas las cosas. Era... sí. ¿Sabes por qué se puso esa bandera? ¿Qué? ¿Por qué se puso la bandera esa? ¿Por qué se puso la bandera tan grande? Pues mira, primero, porque la puso el PP, que le da mucho a la bandera, que la trabaja mucho. Luego, porque, ahora os lo contaré, porque ahí hicieron el Parque del Descubrimiento, y entonces el descubrimiento es quizá para aquellos que piensan que España tiene una proyección universal, es que lo tuvimos, la mejor época de nuestra historia, la época del descubrimiento de América, y cuando se habla mal de ahora, desde hace ya muchos años, del descubrimiento, de lo mal que lo hicimos, de lo crueles que fuimos, pues entonces allí se hizo un parque, allí estaba la antigua Casa de la Moneda, un parque del descubrimiento, y claro, una buena bandera, pero... estaba yo pensando el nombre del ministro que había del Interior, uno que fundó un partido político en Asturias, Gordillo, que se separó de la mujer, se casó con una chica joven, estaba siempre en el Ola. No me acuerdo del nombre, ¿qué? Álvarez Cascos, exactamente. Pues con Álvarez Cascos se puso esa bandera. Y sí. Y el motivo es simplemente... Bueno, que me estoy enrollando, vamos a ir por partes. Mirad, desde hace unos cuantos años, me parece que del año 12, cuando se echó abajo la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, cuando se hizo aquel disparate tan terrible de quemar tantos libros en Sarajevo, fue exactamente el día 24 de octubre. Se hizo el Día Mundial de las Bibliotecas. Además que cada 24 de octubre hay algo de todas las bibliotecas del mundo, y una de las grandes es esta Biblioteca Nacional nuestra, no quizá por el número de libros, es porque arranca desde muy antiguo, es quizá de la que tiene más incunables y más libros xilográficos, que aparte de libros luego tiene fotografías, tiene películas, tiene caricaturas, tiene dibujos, tiene... Bueno, lo mejor es la colección de fotografías. Bueno, pues esta es la Biblioteca Nacional de España. Mira, esta biblioteca, voy a hacerlo bien, se hizo con el objeto, la fundó Felipe V, el primer monarca Borbón de nuestro país, en el siglo XVII, y cuando se vino su abuelo le aconsejó que afrancesara mucho el país, que la verdad que lo necesitábamos, porque éramos más caposos que los franceses, eso sin duda. Y entre otras muchas cosas, le regaló 50.000 volúmenes. Con esos volúmenes y la biblioteca que había en el Alcázar de Felipe IV, que era buenísima, donde tenemos tantos incunables y tantas cosas, entonces hizo
hizo en una galería que comunicaba el Alcázar de los Austrias con el convento de la Encarnación, acotaron parte de esa galería, parte de ella, e hicieron ahí la primera Biblioteca Nacional de España. Pero ahí estuvo hasta que vino José Bonaparte y necesitaba todas esas galerías para hacer la gran Plaza de Oriente. Y entonces, ¿dónde se llevó la biblioteca? A los trinitarios, que estaban en la calle Atocha. Estuvo ahí en los trinitarios. Vino Fernando VII, después de José Bonaparte, y los trinitarios dijeron, ¿y esto que está aquí, que no es nuestro? Entonces tuvo una época que se halló a la calle Arrieta. ¿Sabéis la calle Arrieta cuál es? Sí, ya verás, la calle Arrieta está en un lateral de la ópera. Está Felipe IV y la calle Arrieta y la plaza de Isabel II. Pues en la calle Arrieta estaba un palacio, el palacio de Alcañices, y ahí se puso la biblioteca. Pero ya Felipe V, sus ministros tuvieron la idea de que tenía que hacer un edificio neoclásico realmente importante, y ese edificio lo hizo Isabel II, que es lo que tenía ahí delante. Se hizo en una zona que se llama el Abroñigal Bajo, se llamaba. Había dos Abroñigales, el Abroñigal Alto, que está en el barrio de la Concepción, que es la M30, la avenida de la Abroñigal, se llamaba la avenida de los Tierra, ¿conocéis? Que es el barrio de la Concepción. Bueno, pues esa carretera, que es la M30, era la avenida de la Abroñigal, el Abroñigal Alto. Y esta parte, que se llamaba el Valle de los Recoletos, el Prado de los Recoletos era el Abroñigal Bajo. Por aquí abajo pasaban todas las aguas, el agua gorda de Madrid, que venía de Fuencarral hacia el Palacio de Oriente, el agua gorda, que era donde los madrileños iban a coger agua a las Cibeles para los garbanzos que se echaban antes en agua la noche anterior con bicarbonato. No había que echarle bicarbonato, porque el agua gorda ponía los garbanzos blandos. Eso, por eso te digo yo no me voy hoy a charlar. La gente que se llama un rollo de la biblioteca, pues no. Este va a ser mi tono, que es que el José Manuel sabe que yo hago. Bueno, pues los reyes de España, desde Carlos V, iban en grandes tinas. Cuando iban de viaje, sobre todo a Alemania, que es donde más se movían, y a Italia, se llevaban el agua gorda, porque decía, la cogían en Cibeles, en la fuente de Cibeles, que prevenía las piedras de riñón y todas esas cosas. Todavía venían desde Fuencarral en lo que se llamaban los viajes de agua, que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a los ingenieros cuando hacían el metro, que estaban haciendo el metro, debajo del Banco de España se oye el agua que corre, son el agua gorda. Bueno, pues echen el Abroñigal Bajo. Y entonces Isabel II contrató aquí había un convento, el convento de los agustinos Recoletos. Ahora os lo voy a enseñar, y os voy a enseñar quiénes son los agustinos Recoletos. Pero aquí había un convento que se desamortizó. La Casa Real lo vendió y enseguida lo echaron abajo. También estaba a la izquierda de aquí, estaba el palacio, la Casa de la Moneda y el Palacio Medinaceli, y todo eso fue abajo. Y se hizo un edificio, contrató a un arquitecto jareño muy conocido con Isabel II, 2 años antes de que la echaran de la Revolución del 68. ¿Sabéis? Isabel II salió en el año 1868 con una revolución que se llamó la Gloriosa. Pues en el 66 se puso la primera piedra de la biblioteca. Os voy a enseñar una fotografía de la primera piedra. Y entonces Jareño hizo un edificio neoclásico cuadrado que se dividió en 2 por la mitad. La que da a la Castellana es la Biblioteca Nacional, y la que da a Serrano es el Museo Arqueológico. Con un patio común de luces, que yo creo que es el que usa el Museo Arqueológico. Cada uno de los 2 fines de la Biblioteca Nacional son a nivel mundial,
porque a la Biblioteca Nacional viene todo el que quiere ver incunables, anteriores a incunables, xilografía y libros antiguos, porque los nuevos no, los libros antiguos. Y luego el Museo Arqueológico yo creo que es de los mejores de Europa. El nuevo, como lo han puesto de nuevo, es de los mejores. Yo he visto muchos y porque me gustan los museos arqueológicos, y yo creo que solamente el de Atenas y me gustan porque es algo impresionante. Este museo nuestro, que es un día también, teníamos que hablar del arte ibérico del Museo Arqueológico. Eso a la gente le tiene que gustar. Pero nombramos la corrupción en el Museo Arqueológico. para que se venga. Bueno, pues mirad, esta es la biblioteca. Luego poco a poco se le fueron añadiendo, mira, Alfonso X el Sabio, San Isidoro de Sevilla, Cervantes, Luis Vives. Me he hecho un esquema, porque no quiero... Mira, de tan está. El primero de allí, Arias Montano, el director de la Biblioteca del Escorial, el primero, el de la Biblioteca del Escorial. El segundo, no sé quién es. El tercero, porque tengo Santa Teresa de Jesús y Noé. El otro es Tirsa de la Molina y el otro Garcilaso de la Vega. Luego, arriba, bueno, esos son los de los medallones. Los de abajo son Nebrija. El detrás de Nebrija, Luis Vives, Lope de Vega y Cervantes. Y lo que he dicho, los medallones. Y después arriba, pues mira, España coronada con la corona de laurel y la bandera detrás. Le daremos ahora, pero el trabajo y la cultura. Después, la paz. Y debajo de la paz, de rodilla la guerra. Y a partir de ahí toda la ciencia, arquitectura, poesía, música, literatura, toda la ciencia de forma simbólica, porque real y verdaderamente lo que se intentaba es hacer una apología de la cultura, porque ya entonces la cultura vendía poco, ahora también, la cultura vende poco y sobre todo estaba al alcance de muy poca gente, de una élite muy escasa, muy insuficiente, la cultura. Ahora no, ahora la cultura está al alcance de cualquiera que quiera ir a ella, claro está. Pero de todas maneras, preguntadme cosas. Venga, sigue. Pues esta es la situación del edificio, esta es una fotografía aérea y esa también, mira. Es la calle, la Castellana y la calle Serrano. No, la calle Serrano y la Castellana. Aquí el Museo Arqueológico y aquí lo que acabamos de ver. ¿Ves? Aquí el Parque del Descubrimiento, que es uno de los sitios para alguien que se interese por el arte, os voy a decir una esquina, ponerse allí, y de lo que allí puede uno ver de su Madrid es algo impresionante. Si además te vas al kiosco de cristal que hay, quizás el más bonito de Madrid, por supuesto, el kiosco de cristal, te tomas allí una cervecita y miras lo que tienes delante, es de los mejores sitios de Madrid para pasar. El espejo. ¿Qué? El espejo. El espejo. El espejo, sí. ¿Es verdad que se llama el espejo? Sí. Y entonces, veis, fijaos, para hacer esto se echó abajo los agustinos Recoletos. Y para hacer esto, la Casa de la Moneda y el Palacio Medinaceli se echaron abajo. Colón estaba, ahora está otra vez aquí, pero Colón estaba aquí, en esta esquina. Se cambió 2 veces de sitio, ahora ha vuelto aquí. Y aquí se ha puesto la cabeza de Julia de Plensa, que también la vamos a ver, y vamos a ver a Plensa, que yo creo que es lo más agradable de todo, ¿no? Pero preguntarme cosas. Sigue. Mirad, Felipe V, Melchor de Macanaz, yo siempre lo he escrito con Z, lo que pasa que al hacer el PowerPoint aquí viene con S, con la grafía del 18, pues no lo sé, pero este fue
se llama un colegial, alumno de los jesuitas, y realmente fue un hombre súper decidido por impulsar la cultura borbónica de las reformas que trajo Felipe V. Y este fue un jesuita que era Robinet, que se lo enganchó a Felipe V su abuelo. Su abuelo era Luis XIV de Francia y mandó al nieto aquí, pero rodeado de gente que le pudiera ayudar en las reformas que el país necesitaba. Y este era un jesuita con todo lo moderno que tienen los jesuitas. Ya sabéis que aquí se enfrentó con la Inquisición. Estos fueron los que hicieron en la galería la primera biblioteca, con los que trajo Felipe V de Francia y con los de Felipe IV, que eran los libros de la monarquía española. Pero tanto se enfrentó con la Inquisición que... ¿Tengo que hablar por aquí? Se te escucha perfectamente. Sí, que estuvo en la cárcel. La Inquisición lo expulsaron fuera, luego volvió, porque él tenía una política cultural demasiado avanzada para los jesuitas españoles del siglo XVIII. Todavía no lo habían expulsado. ¿Seguimos? Sí. Y entonces empezaron a entrar libros en la biblioteca. Mira, ¿qué ha pasado en España cuando vino Felipe V? Pues cuando vino Felipe V vino porque el rey anterior no había tenido hijos. Y Felipe V era nieto de una española y bisnieto de una española. Era nieto de la mujer de Luis XIV, que era hija de Felipe IV, y bisnieto de la madre de Luis XIV, que era hermana de Felipe IV. De verdad que tenía por 2 veces sucesión a la corona de España. Pero claro, es que los Austrias de Habsburgo dijeron de eso nada, era temible que Francia y España estuvieran juntas, y los Austrias españoles, don Carlos de Habsburgo, el austriaco, querían el trono de España, y hubo una guerra civil horrible, guerra civil que ganó Felipe V, y que a todos los que ayudaron, se llaman austracistas, los que ayudaron al archiduque Carlos, les quitó todo para empezar la vida. Y las bibliotecas, por supuesto. Entonces, esto, el marqués de Mondeja, el conde de Aguilar y el duque de Medina Félix, y mira que es esa francesón enseguida, lo veis, con la misma peluca de Felipe V, pues no le valió de nada. Todas sus bibliotecas y las de todos los austracistas fueron a formar parte de la Biblioteca Nacional, que estaba todavía en ese pasadizo del monasterio de la Encarnación. Y como estos, empezaron a entrar en grandes bibliotecas, pero de los que habían perdido la guerra, sobre todo del área catalana y del área aragonesa, que fueron los que ayudaron al archiduque Carlos. Como perdió la guerra, pues lo perdieron todo. Y entonces viene Isabel II, entramos al siglo XIX. Al siglo XIX viene Isabel II, y sabéis que hubo un proceso que se llamó la desamortización, ¿lo sabéis? Pues mira, la inmensa mayoría de la riqueza española estaban en manos de la Iglesia, y no porque la Iglesia se la robara a nadie, es porque la gente antes de morirse le donaba a la Iglesia cosas desde el año 1000, como se corrió la voz que se iba a acabar el mundo en el año 1000, pues si se va a acabar, ¿para qué quiere un cortijo? Pues se lo dio a la Iglesia y así entro por la puerta más grande en la otra vida. Bueno, cuando el 1 de enero del año 1001 vieron que aquello no se había acabado, la Iglesia era la entidad. Esto os estoy hablando en román paladino, esto es un asunto muy serio. La Iglesia era la primera gran propietaria de España, y todo lo que era de la Iglesia no pagaba impuestos. O sea, se llamaban manos muertas, eran bienes de manos muertas. Ni se podían comprar, ni se podían vender, ni pagaban impuestos. O sea, que no generaban riqueza. Entonces llegaron 2 ministros de Isabel II y dijeron sí. ¿Cómo se llamaban? Madoz y Mendizábal. Mendizábal y Madoz. Pero este no, otra desamortización también con Isabel II, la cultural. Y entonces Madoz y Mendizábal le quitaron a las órdenes religiosas
todo lo que tenían. Ese es el origen de que la Iglesia Católica cobre un sueldo del Estado, porque a cambio el Estado los mantenía. Cuando dicen, ¿y por qué a la Iglesia Católica el Estado le pagan tanto y a los protestantes no? Y a los musulmanes no. Pues por esto, porque la Iglesia les amortizó para hacer la biblioteca, se hizo sobre el solar del convento de los agustinos recoletos. Cuando diga algo raro, me preguntan. Eso evito yo palabras raras porque se me olvidan, aparte de eso. Bueno, pues hubo una tercera desamortización que no tuvo el eco de las otras dos, que fue la de Ruiz Zorrilla. Es que fue un señor interesantísimo. Es que los españoles no conocemos a la gente de valía de nuestra historia, pero Ruiz Zorrilla hizo la desamortización cultural y no dejó una biblioteca viva, la de las Cortes, la de todos los conventos, la de las catedrales. Mira que intentó la del Escorial y no pudo, porque el Escorial tenía de época de Felipe II unos estatutos que no se podían quitar los libros, sin mover los libros de allí, y tampoco se pudo traer los de la Capilla Real de Granada, que también porque había un testamento de Fernando el Católico que no se podían ni cambiar los muertos, que se lo quiso traer al Escorial a los Reyes Católicos, y los de Granada dijeron que no, y perdió el juicio Carlos I. Es que es curioso, porque lo perdió, y siguen estando enterrados allí. Es que don Fernando dijo en el testamento que todos los cuadros que había allí, que era una maravilla de cuadros de holandeses, los libros, las documentaciones, todo lo que había, quería él que el día del juicio final, cuando su caja se abriera y él saliera, pues tenía en el suelo, encima de la tumba, una trampilla donde se veía el sagrario, que es lo primero que viera, sus libros, sus cosas y el sagrario. Y como lo tenía en el testamento, cuando Felipe II se los quiso traer al Escorial, sacaron el testamento y no los pudo mover. ¿Eso lo sabíais? ¿No? Pues yo que soy de Granada, y en Granada lo sabe todo el mundo. Pues tampoco pudieron con la biblioteca del Escorial, ¿sabes? Y sin embargo el primer director, Arias Montano, está ahí en uno de los discos de Arias Montano, en el primero de los círculos que hay en las albanegas de los Alpes. Y este señor Ruiz Zorrilla fue un hombre que hizo montones de cosas extraordinarias para nuestro país, y no lo tenemos realmente catalogado como... Nuestros nietos no saben ni que existía. Mi generación, si te dedicas a esto, lo sabías. Si no, no. Si no. Pero es lo que pasa. Es lo que pasa, que se estudian. No ha habido ni un solo plan de estudio en nuestro país. Y mira que yo me he dedicado al bachillerato, en que a los niños se les enseñe quién es Viriato, quiénes son los grandes personajes de nuestra historia, que en Francia anda, que en Inglaterra, y Robin de los Bosques, que es una birria al lado del Cid. Y sin embargo, Robin de los Bosques lo conoce todo el mundo. Pero es que yo no sé, fíjate, cuando yo estudiaba con las monjas en el colegio, estudiaba literatura y métrica, y había una poesía que era el modelo de Quintilla. Decía, nunca se me ha olvidado, porque es que siempre he tenido en la cabeza mientras tenía vida profesional. Decía la Quintilla, oyendo hablar un hombre fácil es averiguar dónde vio la luz del sol. Si os alaba a Inglaterra, será inglés. Si habla mal de Prusia, lo que luego es un francés. Y si habla mal de España, es español. No se me olvidó en la vida, esa era el modelo de Quintilla. Pues es que es verdad, yo que tengo a nieto estudiando historia, bueno, historia, es que la de España, nada. Este señor fue ministro. Quítate la mascarilla, que no te entiendo. No, que si este señor fue ministro, este señor, ¿qué ¿Quién? fue?
¿Qué fue Ministro. Ruiz Zorrilla? ¿Qué fue? Ruiz Zorrilla, pues mira, hizo una política económica extraordinaria, Ministro, fue. una política cultural. Bueno, es que te tenía que contar el reinado de Isabel II y posterior, cuando vino la echaron, Isabel II la echaron y se tuvo que ir a Francia, ¿no? Una revolución Serrano, Prim y Topete de militares, y se llamó La Gloriosa. Era viva España con honra y sin Borbones. Era el grito de la Gloriosa, ¿no? Pues ya hubo gobiernos de regencia. Y entonces en eso, y después vino Amadeo de Saboya. Y después la Primera República. Bueno, pues Ruiz Zorrilla era castellano viejo y era fiscal general del reino. Y realmente hizo una labor por difundir la cultura, entre otras cosas, dijo todos los libros en una biblioteca, y fue el primero que intentó que fuera una temperatura especial, que los libros que eran de materia orgánica, los de pergamino, estuvieran en los sótanos de los sitios, que la gente tuviera acceso de alguna manera a los que pudiera tener. Realmente fue un hombre y una política económica y jurídica extraordinaria. Ruiz Zorrilla. Ministro de Gracia, Fomento y Justicia. Y de todas maneras, si en internet tecleas solamente el nombre, te sale la biografía en Wikipedia. Sí. Te sale la biografía muy bien. El emplazamiento ya lo he dicho. Mira, con Carlos III, la Biblioteca Nacional tuvo Carlos III, ¿sabéis? Carlos III era hijo de Felipe V, pero de la segunda mujer. Estaba Felipe V, después su hijo Fernando VI, hijo de la primera mujer, y después Carlos III, hijo de la segunda. Pues Carlos III fue el que le dijeron el mejor alcalde de Madrid. Hizo la Puerta Alcalá, urbanizó Madrid y trató admirablemente. Hizo, por ejemplo, en la biblioteca, todavía esta estaba en Arrieta, me parece. No, todavía en Arrieta no, en los Trinitarios. Un taller de fundición para hacer las letras metálicas, la tipografía con la que luego se imprimirían los libros. Y la propia biblioteca, con Carlos III, podía imprimir sus propios libros. Tuvo una labor de mantenimiento extraordinaria. Y fue el primero que dijo: el director de la biblioteca tiene que ser un funcionario mayor del reino, porque todos los empleados de la biblioteca eran criados de la Casa Real. Pero entonces dijo, no, el director, un funcionario mayor del reino, que eso realmente le daba un prestigio. Y luego cuando llegamos al siglo XIX, mira, en el siglo XIX ya ves, con Fernando VII se la lleva a la calle Arrieta, porque claro, cuando los curas trinitarios le protestaron porque estaba allí la biblioteca, pues él buscó el Palacio de Alcañices, ese de la calle Arrieta. Todavía queda parte de ese palacio, la calle Arrieta. Si es que en cuanto vayáis por la zona de la Plaza Mayor, ¿qué tienda hay famosa en la calle Arrieta? Una peletería que era muy famosa, ahora como se llama menos, es justamente la que va a dar enfrente de la Encarnación. Ahí estaba el Palacio de Alcañices, y en tiempo de Isabel II. Pues bueno, cuando Fernando VII se la llevó allí, pues la verdad que trató bastante bien los libros. Y fueron bastantes bibliotecas, gente donaba su biblioteca, unas las compraba el rey y otras las donaban. Sobre todo se llevaban las de los afrancesados. En esta época los afrancesados estaban en manos del rey, sobre todo en los primeros 10 años, en la década absolutista, porque se habían afrancesado y entonces eran traidores a la patria, y aquello no era verdad. Después, más adelante, que esta fue la época de Ruiz Zorrilla, ¿no? Ruiz Zorrilla fue el que se llevó a la Nacional la Biblioteca de las Cortes. Las Cortes tenían una biblioteca jurídica impresionante y se la llevó a la Biblioteca Nacional. Pues en el siglo XX, mira,
en el siglo XX, durante la Primera República, durante el gobierno de Pi Margall, sabéis que hubo 4 presidentes: Pi Margall, Salmerón, Castelar y otro. Bueno, y otro. ¿Cómo se llamaba? El primero. Ay, calla, déjate, sí, es igual. Pero con Pi Margall, sabes que fue el más moderno de todos los presidentes, ¿no? Pues la Biblioteca Nacional cogió un auge extraordinario con Pi Margall. Es porque consiguió todos los que las bibliotecas, que la gente fuera donando. Es que no había herederos que la biblioteca de la familia no las querrían. Es una cosa que está pasando ahora. Tú tienes una biblioteca, yo en mi casa tengo un espasacalpe que lo compró mi marido, que le costó una fortuna, de piel verde. Bueno, en la parroquia no lo quieren, en la biblioteca de mi barrio no la quieren. Y le digo aquí, ¡ay! Pero ¿qué quieres? Un espasa. Si ahora le das a un botoncito y te sale todo... Mira. ¿El qué? Claro, te sale todo por ahí. ¿Qué haces con esos libros? Bueno, pues en la época que estamos hablando, del siglo XX, llega la guerra civil. Y llega la guerra civil y se cometió un error de entrada, que es que coger todos los incunables y vía Valencia llevárselo a Ginebra, que luego los devolvieron, todo lo incunable. Yo creo que fue la primera vez que se hicieron, porque como eran con piel de cordero, los incunables no, los silográficos, los anteriores, pues ¿sabéis lo que son los incunables? No. Pues ¿por qué no me lo preguntan? Porque no lo entiendo. ¿Qué? Porque mira, ¿no me entiendes? No. Mira, la primera imprenta en Europa fue en el siglo XV y XVI, finales del XV y primeros XVI, en Holanda, en los Países Bajos. Pues los que están, cuando la imprenta estaba en la cuna, de aproximadamente 1450, 1610, en ese abanico de años, los primeros libros que se hicieron eran los que salían de la cuna de Gutenberg, los incunables. Esos libros, los primeros sobre todo, no sabían hacerlo muy bien, la tipografía, se les caían los renglones y esos son valiosísimos, valen millones. Realmente ni se compran ni se venden. A la vez había uno que se llamaban los silográficos, que eran todavía más primitivos que los incunables, porque los incunables hacían letritas de metal que se ponían en una regla y se imprimían. Pero los silográficos se hacían con una placa de madera. Tú tallabas lo que querías decir, lo mojabas con tinta y lo ponías sobre el pergamino. Pero ¿qué pasa? Que como había agua, porque claro, tenías que mojarlo en la tinta, pues no podían la página por detrás, a ver si me acuerdo cómo se llama, sí, por detrás no podían imprimirlos porque se mojaba la obra, y entonces esos libros, que hay poquísimos, ahí no llegan a 60 en todo el mundo, y hay 3 en la Biblioteca Nacional. Y te voy a decir cómo se llaman. Es que un nombre muy raro. Un nombre anopistográfico. Son los que no tienen más que una página. Luego ya se modernizaron y pusieron la tinta seca, más polvillo, y pudieran hacerlos por las 2 páginas. Entonces llamaba pistográfico. Pero el primero, anopistográfico. Yo soy capaz de aprenderme de memoria esas palabras. O sea que usted no se preocupe de preguntarme todo lo que usted me quiera decir. Hay poquísimos en el mundo. Los pocos que hay en Barcelona, en la Biblioteca Catalana, hay 3 trozos de madera de la silografía, pero no hay libros. Y los otros hay en Washington, en el Senado de los Estados Unidos, en sitios muy, 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 muy especiales, ¿no? Pasa de Ruiz Reyes. Y este es el momento en que Isabel II inaugura la biblioteca, está poniendo la primera piedra en el solar de los agustinos recoletos.
Está poniendo la primera piedra. Entonces ya había fotografía y esta fotografía es del archivo de la Biblioteca Nacional. Es estupendo. He estado intentando saber qué era eso. Pues esto de aquí. Las casas de atrás. No las sé. No. No hablaste antes Es que no estaba... está viendo porque no sé dónde está poniendo Pero la tú piedra. no hablaste antes que estaba el Palacio de Medinaceli. Pero estaba en lo que hoy es la calle Recoletos, la que sube para arriba. Pues puede que sea esa. Es posible que sea el Palacio Medinaceli. Estaba la Casa de la Moneda, el Palacio Medinaceli y el convento. Pero el convento estaba aquí, donde está ahora mismo Té Solar. Entonces Isabel II, el problema de Isabel II es que tuvo épocas de quiebras económicas tremendas en el Estado español, el gobierno de España, el gobierno de Isabel II. Entonces, en vez de tardar, esto es dos años antes de que la expulsaran, de la Revolución del 68. Y entonces, cuando ella se fue, no había dinero para seguir con las obras de la biblioteca. Por eso duró mucho tiempo. Tengo la fecha de entrada y salida de la obra de la biblioteca. Bueno, ahora os lo diré. Ahora os lo diré. Pero esta es Isabel II y la primera piedra. Y ahora la inauguración. A ver si he puesto la fecha. Ese es Jareño, el arquitecto. Y esta es la inauguración. ¿Veis? Está la biblioteca, San Isidoro de Sevilla, Alfonso X el Sabio. ¿Estáis viendo todo lo que hemos visto antes? Solamente una alfombra para que se inaugurara. Que fue... ¡Ay, qué tonta soy! Tengo que decir... Me sé el año. Mira, la escalinata del palacio... No. ¿Qué? No, pensaba que estaba aquí abajo. ¿Lo he puesto? No. La he puesto, la fecha de la entrada y salida, la he puesto de la biblioteca. Fue en el 90 y algo, 1890. Soy mala para las fechas. Soy un ejemplo de que no hay que tener, para estudiar historia, no hay que tener ni buena memoria ni aprenderse fechas. Yo no aprendo ninguna. No me la he aprendido nunca. Por eso la apunto siempre, o tengo una referencia. 16 de marzo de 1896. 96, pues ya está. Qué bien. Bueno, oye, perdona. Míralo, pues yo tengo el 98. Mira, se inauguró en el 90, se abrió en el 98 a la gente, y 2 años antes ya se hicieron actos en la biblioteca, actos culturales representativos. Venga, sigue. Y mira, os he puesto de los directores más famosos, Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de los primeros directores de... un error en la Guerra Civil. Se llevaron los libros para que no los bombardeos no los destrozaran, pero no se dieron cuenta de que la Biblioteca Nacional no se iba a bombardear. Los que bombardeaban Madrid eran las tropas de Franco, y no iban a bombardear el barrio donde estaban los suyos, que era el barrio de Salamanca. Y como esto estaba, da la calle Serrano, la Biblioteca Nacional cayeron un par de bombas, pero algún piloto que se equivocó fuera, no en la biblioteca. El barrio de Salamanca no se bombardeó. Se bombardearon los barrios periféricos y los centros oficiales. En los 3 asedios que tuvo Madrid, pues la Biblioteca Nacional no. ¿Y qué pasó? Que montones de gente de Madrid, de gente importante, de la nobleza que tenía bibliotecas, llevaron sus bibliotecas a la Biblioteca Nacional para que estuvieran más protegidas, y de hecho luego allí aumentó al doble la Biblioteca Nacional. El duque de Alba no la llevó, y hay fotografías de libros del duque de Alba en la calle Princesa ardiendo con los muebles en el jardín de su casa. ¿Y por qué no se llevaría? Bueno, claro. ¿Qué? ¿Y por qué no se llevaría a la Biblioteca Nacional y se llevaron los retratos, se llevaron los cuadros? Pues yo qué sé, porque los duques de Alba tenían unos sótanos importantes. Bueno, si ahora vas a la biblioteca del duque de Alba, allí hay maravillas, pero si vieran los que quemaron,
O sea que es que ellos pensaron que no haría falta. Me parece que era el tercer duque de Alba, el que estaba, o el cuarto, el padre, era el padre de la Cayetana famosa que se murió hace un par de años. El padre, séptimo duque de Alba creo que era. Mira, Elías Tormo y Tomás Navarro, todos estos le dieron un impulso a la biblioteca extraordinario. Con Elías Tormo y con Tomás Navarro la biblioteca se abrió a la gente. Es cuando se comenzaron asociaciones para que todo el mundo, fuera del nivel que fuera, solamente se le pedía interés por un trabajo, por la cultura o por lo que pudiera. Es cuando se hicieron las grandes reformas de las grandes centros de estudio, los pupitres, que son maravillosos, las luces están hechos y lo hicieron ellos, Elías Tormo y Tomás Navarro. Menéndez Pelayo era más clasista. Los libros no están al alcance de todos, porque realmente no todos se interesan por los libros. Esa es la triste verdad. Pero claro, es que era Menéndez Pelayo. ¡Hala, sigue! Y Miguel Artigas, fíjate, yo siempre pensé que Miguel Artigas, ¿qué le pasó? Que era, en el 36, era director de la biblioteca y lo quitaron. En el 39 lo volvieron a poner. Quiere decir que el gobierno del general Franco vio en Artigas una persona más allá de la política, o por lo menos no era muy significado políticamente. Quiere decir que Artigas volvió a ser director de la biblioteca y comenzaron a hacerse los grandes montajes de la biblioteca. Y con este señor se hizo obligatorio tener el título de biblioteconomía o archivística, o sea, que no fuera un cargo político, como por ejemplo Menéndez Pelayo, aunque él tenía toda la garantía como persona, como intelectual y como literato, se llamaba polígrafo, el gran polígrafo español, Menéndez Pelayo. Pero sin embargo, ahora se le pedía, y poco a poco se le van a pedir unas oposiciones, que ahora ya se hacen. Tiene que tener el título de archivero o de bibliotecario y aparte de eso hacer unas oposiciones. Ahora, que son estas dos señoras que fueron, bueno, mira, esta Milagro del Corral fue bibliotecaria de la UNESCO, una de las mujeres más interesadas en la biblioteconomía. ¿Qué pasó? Que hicieron una ley por la cual ella, que era directora general dentro del Ministerio de Cultura, bajaron la categoría a subdirectora general y dimitió de momento y se fue. Dimitió de momento y nombraron a Ana, a esta otra, Ana Pérez Salmerón. Era catalana y se había formado en la Pompeu Fabra y también era una bibliotecaria impresionante. Esta, lo que se propuso, porque estuvo hasta el 2013, lo que se propuso fue informatizar la biblioteca. O sea, que hubiera una página web, hizo una cosa que se llama el Quijote interactivo, le metió en la Biblioteca Nacional y empezó un proceso de digitalización de toda la biblioteca, que eso se estará haciendo poco a poco. Está en el 2013, terminó su mandato y vino un señor que se llama, Juan Saturnay o algo así, un periodista. Esa es la historia de la biblioteca como tal historia. ¿Qué quiero yo que sepáis de ello? Que es un centro que funciona desde Felipe V, que todos los gobiernos que ha habido en España se han preocupado por ella, que está en uno de los edificios más emblemáticos del arte neoclásico de Madrid, un edificio de Jareño, que hay bastantes más, y en el Museo del Prado, en muchos sitios, y que tiene, es que no sé cuántos millones, tiene 1.700.000, no sé qué volúmenes, que tiene la mejor colección fotográfica de retratos personales, quizás la mejor del mundo, y que cualquier historiador han metido
cualquier soporte informativo, ya sea de música, ya sea de cine, ya sea de internet, de CDs. Cada editorial, cuando edita un libro, tiene obligación de mandar uno a la biblioteca. Yo una vez vi en un sótano que tiene unos cuartos mucho más grandes que estos, lleno de libros hasta el techo, con un pasillo en medio, pero sin muebles ni nada, que son los que las editoriales mandan por obligación a la Biblioteca Nacional, que luego hay que catalogarlos, situarlos. Tengo aquí con fecha del 2012. ¿El qué? 30.000 manuscritos, 3.000 incunables. Yo también tengo una lista. 500.000 impresos anteriores a 1831, 6 millones de monografías, 100.000 Mira, revistas. contornos, se hicieron catálogos. Tú puedes ir y buscar por nombre del libro, por nombre del autor, por temas, por geográficamente, libros de Lugo. Ahí están catalogados de muy diferentes maneras. Y ya os digo, cuesta 50 euros hacerse amigo de la Biblioteca Nacional. Yo no soy amiga de la Biblioteca. Prado. ¿Qué? Y del Prado. Del Prado sí sigo. Pero en la Biblioteca Nacional digo, oye, si además no cuesta dinero entrar. Tú vas, no cuesta entrar. Y hay unas exposiciones maravillosas. Pero ahora venga. Pero yo pensaba que esta charla se iba a llamar La Biblioteca y su entorno, porque mira, el entorno de la Biblioteca Nacional es un placer. Yo una vez dando una charla de otra cosa, le dije, mira, de las mayores experiencias más bonitas de mi vida es ponerme aquí, en esta esquina, mirando para acá, porque si miras para acá ves uno de los edificios más feos de Madrid, la Banca Barclays, que es un pavor. Si miras para acá de un araña, así enorme, ¿qué es? Yo la veo cuando voy al aparcamiento, porque aquí hay un aparcamiento donde el museo de cera. Pero si te pones aquí y miras por aquí y conoces algo de nuestra historia, puedes pasar uno de los ratos mejores en Madrid, o si te sientas en cualquier banco que miras la Biblioteca Nacional. Vienes aquí y aquí en esta esquina está, ahora la veréis, la escultura de Plensa, que es la cabeza de Julio. Alta que te parece que te vas a subir hacia arriba. Si miras aquí, ves la de la mujer con el espejo de, ¿cómo? Botero. De Botero. La mujer con el espejo de Botero. Si miras aquí, ves a Colón. Si miras aquí, exactamente aquí, está Blas de Lezo, aquí está Blas de Lezo. Y si lees lo que pone en estos muros de piedra sobre el descubrimiento, es un placer. Y si te lo tomas aquí, donde está el espejo, tomando tu cervecita, yo para mí es de los sitios de Madrid. Mira, aquí por ejemplo, vivió Pérez Galdós, en el solar donde están las torres de Jerez, que también es otra cosa, era para no mirar, ahora la están arreglando. Pero aquí vivió Pérez Galdós. Un poquito más acá, en Mafre, el palacio de la marquesa de Casas Torres, la hija del conde duque de Olivares. Un poquito más arriba, la huerta de Cánova. Esta esquina de aquí se llamaba la huerta del pastelero. Era de un pastelero la última casa de Madrid. Ya no había más nada. Esta es la huerta del pastelero. Yo, que vivo en Madrid hace 60 años, yo he conocido los árboles de la huerta del pastelero, que los cortaron, no sé si por grande, cuando hicieron el Hotel Sound, está aquí. Sí. Pero esta era la última casa de Madrid. Es que sentarse ahí, como te sientes con alguien que conozca la historia, o tú con un libro, porque hay unas revistas que se llama El Madrid Histórico, que te cuenta, yo todas estas cosas, yo no soy de Madrid, yo todo esto lo he aprendido en el Madrid Histórico, donde te cuentan, porque son cosas curiosas. A mí me gusta saber dónde estoy. Y bueno, mira, ese es el convento de los agustinos recoletos. Los agustinos recoletos se hicieron en el siglo XVI con Fray Luis de León.
Fra Luis de León hizo una normativa para fundar una congregación nueva, casta, pobre, dándole de comer, dedicada a los pobres y al rezo. Eran los agustinos recoletos y también estaban descalzos, llevaban sandalias, pero era una serie. Y entonces montaron, no, esto no es, aquello es el convento de Talavera de la Reina. Habíais visto al Papa Pío XI, me parece Pío X, ese fue el Papa que le hizo las instituciones a los agustinos recoletos. Y entonces hicieron su convento en el Abroñigal Bajo. Este fue el convento que se amortizó, se vendió y se tiró abajo. Y sobre este solar se hizo la Biblioteca Nacional. De tal manera, aquí estaba la Casa de la Moneda y el Palacio de Medinaceli. Es interesante los agustinos recoletos. Y se llamaba el Prado de los Recoletos, igual que el otro era el Prado de los Jerónimos. Porque eran prados donde estaban las vacas del cura del monasterio. Lo que pasa es que luego este se llamó Paseo de Recoletos. Calle Recoletos y Paseo de Recoletos. ¿Por qué Pío X? ¿Qué? ¿Por qué Pío X? ¿Por qué Pío X? Pío X, claro, cuando una serie de hombres se reúnen para hacer vida contemplativa y estar al servicio de los demás, siguiendo unos estatutos que lo hizo Fra Luis de León, pues el Papa de Roma tiene que aprobar esos estatutos y nombrarlos una congregación. Y ese lo hizo Pío X. O sea, no son legales hasta que el Papa no confirma los estatutos. Eso está muy bien reglamentado por el derecho canónico. Y esto es lo que la cabeza de Julia, la mujer con el espejo de Botero, lo he puesto, mira, en lo de la cabeza de Julia la he puesto con prensa porque este señor es igual que Botero, famoso en todo el mundo. Muy cerquita, a 500 metros, está la Fundación Massabeu, que si no habéis ido, os aconsejo que vayáis. Hay que pasar la siguiente glorieta. ¿Sabéis dónde está Mafre? Bueno, pues pasáis la calle, en la misma acera, y otra calle más allá. ¿Se llama? Donde un militar, no me acuerdo. Bueno, si os interesa, yo te lo digo, es la Fundación Massabeu. La Fundación Massabeu es una maravilla. Tiene obras de arte de Goya. No os podéis imaginar lo que tiene. Hicieron una reconstrucción de un palacio antiguo que tiene un patio interior estrechito, con 3 plantas. Bueno, pues una pared entera es una cabeza de prensa. Y han puesto, en prensa trabaja con polvo de mármol y un carbonato. Y lo que realmente consigue con estas cabezas es una serie de imágenes de una capacidad introspectiva extraordinaria. Mira, ninguna de las dos esculturas tiene los ojos abiertos. Las dos son radicalmente opuestas. Plensa parece que ha esculpido el espíritu de la mujer. Botero te dice que él no pinta ninguna mujer gorda, que eso es la envoltura. La auténtica mujer está dentro. La primera charla que di para vosotros online fue la exposición de Botero, y eso fue lo que yo intenté transmitir a través del WhatsApp. Era que Botero decía que él no esculpía gordas, que eso es la envoltura, que la mujer está dentro y también tiene los ojos cerrados. Y Plensa decía, que está ahí, el arte no sirve para nada, por eso es tan importante para el crecimiento personal. A mí me gusta mucho lo de Plensa y sobre todo ver estas dos cosas tan distintas, una que tira de ti para arriba, la otra es lo más terrenal, es lo más diferente que pueda ser. Lo que pasa es que ahora, pues... Bueno, y un poquito más detrás de la cabeza de Plensa está esto. Cuando antes os decía que los planes de educación de nuestro país
han sido destructivos para nuestra historia, que nuestros hijos y mis nietos no saben. La gente tan estupenda que ha habido en nuestro país, mira, este señor era vizcaíno, ¿sabe? Ahora se oye mucho porque una fragata que hemos mandado a Ucrania, llena de medicina y de ametralladoras, se llamaba la Blas de Lezo. Y alguien me preguntó, estaba yo, y dice, ¿y ese Blas de Lezo qué es? Yo, ¿qué es? Pues, ¿a que no sabe mucha gente quién es Blas de Lezo? Pues Blas de Lezo le llamaban el medio hombre, porque le faltaba una pierna, un brazo lo tenía inútil y un ojo, con 23 años. Todo ello perdido en batallas navales. Pero es que sobre todo hubo una batalla en 1741 contra los ingleses defendiendo Cartagena de Indias, en América del Sur. Defendió, y Blas de Lezo tenía 6 barcos y 4.000 hombres, y los ingleses tenían 40 barcos y 100.000 hombres. Y bueno, era una lucha de David y de Goliat, pero Blas de Lezo era un estratega extraordinario. Él seguía en activo, aunque el rey quería que fuera con todos los honores Alfonso XIII, fuera militar, no, Alfonso XIII no. Fernando VI. Querían que tuviera un cargo en la Marina, pero en oficinas, y dirigiendo cosas de mar, pero le dijo no. Y entonces se inventó, en una ocasión, en esta, cuando estaba en aquella situación tan desigual, llenó en los barcos de fardos de paja atada como para cuando van a comer los animales, los tiró al mar delante del puerto de Cartagena, que ellos los estaban defendiendo, los humedeció todo y les prendió fuego. Y entonces aquello no ardía porque estaba mojado, pero la humareda tan tremenda que se montó hizo que los barcos ingleses no pudieran navegar, se chocaran unos con otros y se tuvieran que ir y perdieran la batalla de Cartagena de Indias. Y los ingleses les pasaba que habían acuñado toda una serie de monedas que decía la Armada inglesa hace desaparecer la Armada española, y la tuvieron que volver a fundir porque perdieron. Y ese es el gran Blas de Lezo, que en Sudamérica tiene calles, plazas, paseos. Aquí hay algunos por la zona de Huelva, porque la familia, cuando él murió tontamente. Estos hombres que han pasado por tanta fatiga, cayó una bomba en el barco donde estaba, una bombarda en la mesa donde estaba trabajando, y una astilla se le clavó, no se curó bien y le dio una septicemia. Y se murió con 20, no tenía 30 años, de septicemia. Pero su familia se vino a vivir, a la mujer con los hijos, a la zona de Huelva. ¿Por Palos de la Frontera puede ser? ¿Qué? ¿Palos de la Frontera? ¿En Palos de la Frontera puede ser? ¿Qué? Palos de la Frontera. Ah, sí, por ahí, que es donde ellos están. Y allí hay, y sobre todo, cuando hicieron el descubrimiento, pusieron ahí a Blas de Lezo, que la gente pasa y no le hace caso. Y es uno de los marinos más grandes de la historia de la Marina. En el Museo Naval, que está más abajo, lo tienen como un héroe, y había, siempre que hemos ido, hemos coincidido con un señor que es voluntario cultural también, y dice, qué pena que nació español, si llega a ser inglés, no le hacen ni una plaza como a nosotros. Es que no se podían creer los ingleses lo que había pasado. Era tremendo. También estuvo sitiando Barcelona. Cuando Barcelona estaba por el archiduque Carlos, él estaba sitiando Barcelona. Parece ser que hay, no lo sé, porque esto entonces lo dijeron antes de la pandemia, parece ser que hay un guión para una serie de Blas de Lezo. Ojalá, porque es uno de los héroes de la Marina Española. Y ahora en estos días se ha oído mucho, porque en la fragata Blas de Lezo, y yo pues tengo un nieto quinceañero que por supuesto pasa, pero eso del medio hombre, eso le pirró. Y le estuve explicando quién era Blas de Lezo, porque hemos mandado, era la primera fragata que fue con medicinas
y con armas a Ucrania. Pues yo, la verdad, mi intención era que esto no fuera una charla aburrida, por lo pues a lo de la Biblioteca Nacional, no sé si lo he conseguido, porque me da mucho trabajo.